21 horas, 21 minutos y esta noche hablamos del combustible, de la faltante de gasoil y de otros inconvenientes que tenemos. Damos la bienvenida, recibimos a nuestros invitados, Silvia Ficoseco de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Muy buenas noches. Enrique Mulqui de la Cámara del Transporte de Jujuy, gracias por estar acá. Ministro Lelo Ivasevich, ministro de Producción de Jujuy, gracias a los tres. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Y bueno, hablaremos un poco de los muchos problemas que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando con el gasoil? ¿Por qué está faltando el gasoil? Silvia. Y las petroleras están entregando aproximadamente un 30% menos de lo que venían entregando normalmente. Ese es el primer factor del faltante. Y también el sobreprecio que le están poniendo las petroleras a la venta mayorista del combustible. La venta mayorista está un 35% más caro el precio del combustible, por lo tanto, esa venta mayorista se está volcando a los surtidores y generan los faltantes que hoy tenemos y los importantes faltantes que hoy tenemos de producto. ¿Y qué genera esa falta de combustible? Desesperación. Yo digo que la falta de combustible genera más falta de combustible, porque la gente cuando sabe que va a faltar, lo que hace es comprar por previsión y en definitiva esto aumenta la demanda y genera más faltante. En esa situación estamos en estos momentos. Ministro, ¿y por qué las petroleras están entregando un 30% de su capacidad productiva? Bueno, como dijo, nosotros tuvimos una entrevista con Darío Martínez, el secretario de Energía, que fue una consecuencia del planteo que hizo el gobernador en el marco del Norte Grande, en donde Alfredo González, el presidente de la Cámara, junto con el resto de los expendedores de combustible, nos habían comentado de que en el mes de marzo habían sufrido un recorte de aproximadamente el 30%, agravado al mes siguiente con un recorte de aproximadamente el 50%. El secretario en ese momento adujo que era un problema temporario de importación de algunas empresas que no son la empresa de bandera YPF, sino de otras comercializadoras. Y por otro lado, que había habido una demanda récord en la cosecha gruesa de la zona centro, con lo cual, como estaban en ese momento en cosecha gruesa, se había priorizado, pero era algo que se iba a regularizar con el tiempo. Nosotros tuvimos la entrevista, nos acompañó el presidente de la Unión Industrial, las empresas mineras, los ingenios azucareros que estaban próximos a la zafra. Bueno, ahora ha iniciado el EDESMA y van a empezar a iniciar, donde ahí tenemos una alta demanda de gasoil. Y hemos pedido formalmente, tanto a la Secretaría de Energía como a YPF, que se garantice el abastecimiento, porque como recién hablábamos fuera del área con Silvia, no solamente es sostener, volver a los cupos originales, sino además dar un extra y un adicional, porque en esta época es una época de alta demanda y necesitamos obviamente que la economía funcione, porque además es una economía que genera dólares. La cosecha del poroto, la cosecha de la caña genera dólares para la economía argentina, entonces es muy estratégico que tengamos el combustible a disposición para que pueda desenvolverse normalmente la cosecha, como YPF priorizó en los meses anteriores la cosecha gruesa del centro. ¿Y qué genera? O sea, hay una demanda evidentemente que es superior a la del año pasado, pero la merma de combustible en la Argentina, ¿quién provee de combustible en la Argentina? Tenemos que saber que en Argentina no todo el combustible que se produce se produce acá, sino que se importa productos. Exacto. Y ninguna de las petroleras están dispuestas a comprar un producto más caro de lo que se puede vender en el mercado. Esto está claro y esto es lo que se vislumbra desde lo que te dicen las petroleras. Entonces, al tener esa restricción en la entrega, se genera el faltante. En Argentina, en Jujuy, en todos lados falta un 30% y por el momento, por lo que yo tengo entendido, no hay ni una decisión política de importarlo al producto. La petrolera, por lo que tengo entendido, YPF no lo va a hacer y las otras petroleras tampoco. Así que esperemos que esto se resuelva pronto porque la verdad que se avecina una época muy importante de consumo de combustible en la provincia que tenemos que tener la respuesta para poder abastecer a la demanda, ¿no? Sí, hay un tema muy importante. Este atraso en el precio ha generado que tengamos el combustible más barato que Paraguay, Chile
Chile y Brasil, y eso también está haciendo que el transporte internacional demande mucho combustible adicionalmente al combustible que requerimos los propios argentinos, y eso está generando mucha presión en las estaciones de servicio en distintos lugares, porque se está ampliando la cantidad de usuarios que están yendo a demandar ese combustible. Mulki, bueno, nosotros, ¿qué impacto les está produciendo a ustedes? Nosotros tenemos tres problemas. Primero, damos un servicio esencial, o sea, sí o sí tenemos que salir a la calle, porque hay que transportar a la gente. Segundo, no tenemos el combustible y no tenemos precio, doctor. O sea, es realmente complicado. Los precios son distintos en toda la boca de expendio. Me parece que la solución tiene que ser urgente y me parece, ministro, de que una de las soluciones es nosotros, zona de frontera, controlar los camiones de pasada que cargan cantidades importantes, ¿no? Sí, no existe una normativa nacional y no existe también una cuestión constitucional que nos permita generar ese tipo de controles. Lo cierto es que lo hemos demandado, y lo que han demandado no solamente el gobernador de la provincia, sino todos los gobernadores del Norte Grande, porque tanto Catamarca como La Rioja han manifestado similares problemas. Y creo que acá no se trata de una cuestión de racionar el trabajo en la economía, porque necesitamos que la economía sea dinámica y se mueva, necesitamos energía para ello. Lo que hemos pedido a YPF es que, así como ha considerado en su momento una zona crítica, la zona centro, para abastecer de combustible, ahora se mire a nuestro Norte Grande para poder generar la tranquilidad. Pues bien lo decía Silvia, ha pasado también en la pandemia cuando se necesitaba alcohol en gel. La conciencia de faltante de un producto genera una sobredemanda, entonces necesitamos garantizar, y eso le hemos pedido tanto a YPF como a las distintas petroleras. Comparto lo que plantean los empresarios. Si no resolvemos el problema macroeconómico de estos distintos tipos de cambio, distintos tipos de precios, es muy improbable que las otras empresas que expenden combustible en el país importen, porque al estar tan atrasado el precio interno genera una complicación a la hora de poder importar y tener un precio que le permita recuperar esa importación. Entonces necesitamos, y eso le hemos pedido al secretario Darío Martínez, no solamente una regularización, que comparto con el tema de precio, porque es inviable que el precio mayorista sea más alto que el precio minorista, eso genera una alteración. Además también, perdón, ministro, también es como para especulación, ¿viste? Se presta, la pantalla dice tal precio y en el surtidor está otro. Es bastante complicado el tema del precio mayorista, que es ilógico, menor que el minorista, ¿no? ¿Y por qué pasa esto, ministro? ¿No se controla? Silvia. Eso, la verdad es que es inentendible que uno, por comprar, yo le doy un ejemplo, 100 metros tiene un precio, si vos te pasás de esos 100 metros, es un 35% más caro. O si compras para el surtidor, tiene un precio, y si compras para el mercado mayorista, es un 35 a un 50% más caro, depende del producto. El producto que va a tener grandes faltantes, y si no se resuelve vamos a estar en grandes inconvenientes, es sobre todo el gasoil premium, el gasoil mal que no producimos en Argentina y que casi todo es importado. Este producto se está acabando, como yo esta mañana tuve comunicación con las petroleras, y las petroleras me decían, si no se resuelve en 2 meses, nos quedamos sin producto. Así que ahí es importante que el gobierno nacional tome la decisión, que empiecen a importar el producto, o sea, que se vea cómo lo van a importar. Porque también tenemos otro factor que ha agravado toda la situación, fue el congelamiento de precios. Tenemos que pensar que el combustible en este año ha subido, o en todo el transcurso de este año, subió un 32%, y la inflación es de un 60%. En Argentina pasa todo lo que no, lo increíble, lo que no podemos, se puede entender que pasa. Congelamos el precio, lo tenemos al precio más bajo del mercado, tenemos una inflación que sobrepasa y no tenemos producto. O sea, la verdad es que me parece que se necesita una urgente solución a este problema. Y es decir, uno va a Bolivia y quiere cargar nafta. ¿Y qué ocurre? ¿No es cierto? Tiene que pagar un sobreprecio o buscar un boliviano que le llene el bidón para poder llenar, ¿no es cierto?, la nafta. El boliviano, el uruguayo, el paraguayo, el chileno entran a la Argentina y
paga la mitad del precio de lo que está pagando en su país. ¿Eso no podemos encontrar una solución? Es lo que yo me refería, doctor, digamos. Ahí tenemos que, en el caso del transporte pasajero, tenemos que dar un servicio esencial. Levantar la cosecha gruesa, que ingresan dólares, no sé, me parece que hay que buscar la solución por donde dice el doctor, ¿no? O sea... Sí, a ver, es importante destacar algo. Es un resorte del gobierno nacional, nación, tanto de la FICA, de la provincia. Y deberíamos tener una legislación que prevé este tipo de situación. Bolivia lo tiene, de hecho, tiene un esquema de subsidio hacia el residente, no solamente el boliviano, sino el extranjero que reside y que tiene domicilio en Bolivia, y aquel que no lo tiene, nos ha pasado a todos los que hemos circulado por Bolivia de tener que buscar la petrolera que tiene la factura específica, o si no, siempre la solución que se da es obviamente un sobreprecio sobre el producto. No podríamos aplicarlo en ninguna de las provincias de manera individual, pero también es cierto que, y lo han planteado todos los gobernadores, incluso el gobernador Gerardo Morales, hay un montón de cuestiones de producción local que podrían incidir para bajar a futuro este tipo de problemas, que son ampliar los cortes tanto de biodiesel como de bioetanol, generar sistemas que además impulsan la economía y las economías regionales. Entonces, más allá del tema coyuntural, que lo vamos a tener y que tenemos que sobrepasarlo y que vamos a pelear también junto con los otros ministros de producción de las distintas provincias para que YPF ponga el foco en el norte, porque muchas veces en el foco en el sur y en el centro es más fácil de poner a veces que en el norte, y esa es la gran batalla que están dando los gobernadores en el norte grande. Esto que planteaba usted, doctor, en el editorial, de trabajar más allá de los partidos políticos en una política común para la región. Y lo que queremos también es que esta crisis muestre que necesitamos potenciar más las economías regionales, porque si hoy los cortes estarían más altos en lo que tiene que ver con biodiesel y con bioetanol, hasta los precios serían más controlables internamente, porque eso es producción local. Enrique, me da la impresión que entre los tiempos y la necesidad no hay más tiempo. No hay más tiempo, sin duda no hay más tiempo. ¿Cuánto más puede el transporte sin combustible? El transporte, o sea, sin combustible, estamos en el día a día, digamos, pero no es solo combustible. En el transporte tenemos muchos problemas más, digamos, ¿no? Compensaciones tarifarias, nacionales, no sé si ustedes conocen más o menos, bastante complicado. 85% se lleva el ámbar, 15% todo el interior del país. Esto es algo, un subsidio mal llamado, es una compensación tarifaria, en la que tenemos muchos problemas con el combustible, problemas con... O sea, nosotros realmente estamos en una actividad muy complicada y en un cuello de botella en este momento, por eso el paro de esta noche, que en el que, bueno, los empresarios, la Cámara de Transporte, no estamos de acuerdo, digamos, pero porque, es más, esta semana salimos a poner plata a cuenta de una teórica paritaria que todavía no está nada, y bueno, la Cámara y FATAP, no está la solución en nosotros, ¿no? En ningún aspecto, ¿no? En ningún aspecto, porque tenemos tarifa controlada y bueno, y dependemos de la compensación tarifaria. Y Nación nos discrimina, es dos Argentinas. Buenos Aires cobra un montón de plata y nosotros moneda, digamos. Y en concretamente, el paro de mañana, jueves, viernes, es tarifario. No, paritaria. Paritaria. Paritaria el personal. O sea, nosotros, FATAP, digamos, que es nuestra Cámara Madre, no podemos firmar una paritaria que no nos podemos hacer cargo, doctor, no podemos pagarla. Todo el interior del país. O sea, en Argentina no es igual, vuelvo a decir, igual trabajo, igual remuneraciones, sería, ¿no es cierto? O sea, Capital puede pagar porque tiene... O sea, en Capital cobra un colectivo 1.200.000 pesos de subsidio y en el interior 280.000 pesos de compensación tarifaria. O sea, es algo abismal, doctor. Ministro, ¿qué hacemos? Eso ha sido planteado en el Norte Grande. De hecho, son datos que han surgido en el trabajo con los sectores privados de las 10 provincias. Es un reclamo que ha hecho el gobernador y que lo hace públicamente. Todos los argentinos financiamos AISA, todos los argentinos financiamos EDESUR, es decir, todos los argentinos subsidiamos la luz, el agua y el transporte público, tanto el tren como el subte. Sin embargo, a la hora de la distribución de los subsidios se concentran en las zonas más ricas del país. Y esa asimetría que lo plantea y que se ha hablado
y que incluso hasta atenta contra el desarrollo del Norte Grande, porque obviamente las condiciones de competitividad de los empresarios en el norte no son las mismas que en la zona centro, y es una de las batallas que están dando los gobernadores, que han puesto en discusión, han citado a los ministros responsables tanto de transporte y de las distintas áreas, porque es un país muy injusto y lo ha planteado recién muy bien. Tenemos situaciones que cuando hay una cuestión en las zonas más pobladas del país y que además son ricas, que tienen mejor infraestructura, se prioriza el trabajo, y sin embargo en las zonas más periféricas tenemos que pagar la luz más cara, tenemos que pagar el agua más cara, tenemos que pagar el combustible, y eso creo que es lo que ha motivado también, y que compartimos el análisis que recién hacían. No hay más tiempo para seguir teniendo dos Argentinas, porque si el desarrollo de un país federal no es federal, las oportunidades entre los distintos argentinos no son las mismas, y creo que eso es lo que hace más de un año vienen tratando los 10 gobernadores para poder volver a darle cierta igualdad a esta Argentina que la necesita. ¿Hace cuántos años el problema de los subsidios, Enrique? A ver, hace 20 años tenemos subsidios. O sea, desde que arrancó con el gobierno de Dualde empezaron los subsidios. Y como que cambió toda la ecuación. Antes, o sea, para mí los subsidios fueron perjudiciales, digamos, porque nos mal acostumbramos al subsidio, la gente se mal acostumbró al boleto barato, y bueno, quitó la competitividad. Y estaría bueno, ¿no?, una solución después de tantos años. La verdad que necesitamos una solución de fondo. Si este tema no existiría, si fuera pura y exclusivamente el tema del combustible, ¿cuánto gasoil, cuánto puede seguir funcionando el transporte en Jujuy en estas condiciones? Vuelvo a decirte, nosotros en el combustible estamos en el día a día, buscando el combustible por los surtidores, pidiendo al mayorista, no sé, algunas empresas 2 o 3 días, otras 5, otras 1, depende de la capacidad económica de cada empresa de poder comprar combustible antes, digamos, pero estamos todos muy complicados, todas las empresas. Hoy el que quiere cargar gasoil tiene dificultades en Jujuy. Sí, totalmente. Totalmente. Esta tarde me comuniqué, por ejemplo, me hablaron de San Pedro, que no había un litro de gasoil en todo San Pedro. Una sola estación de servicio tenía y ya estaba a punto de acabarse. Esto es lo que estamos viendo. Tenemos que recorrer las estaciones de servicio para conseguir el combustible. Silvia, ¿y este panorama se puede agravar? Y por lo que me dijo esta mañana que hablé con un gerente de una petrolera, sí, porque no hay solución, no se vislumbra ni una solución por parte del gobierno. Ministro, hay otros sectores productivos en este momento que están en plena tarea, como por ejemplo el sector cañero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se continúa? Nosotros hemos establecido una mesa de diálogo permanente junto con la Unión Industrial y donde hemos pedido también que se hagan las denuncias correspondientes de los sectores que sabemos que tienen una dificultad para obtener el gasoil. Nosotros hemos tomado el compromiso que había hecho Darío Martínez de monitorear situación por situación, más allá de que nosotros en el mes de marzo hemos notificado en la primera recorte de YPF, hemos notificado formalmente YPF y vamos a seguir dando ese debate. Lo que sí es importante destacar es que a la fecha, bueno, tanto el ingenio Ledesma como otros ingenios nos han manifestado que han tenido complicaciones para tener el gasoil, pero no nos han notificado faltante de gasoil. Lo que sí nos han planteado un tema que es muy importante, no solamente es la cantidad de gasoil, sino el precio al que se accede a ese gasoil, porque muchas veces si ese precio tiene un gran sobreprecio, lo que genera es falta de competitividad en el producto. Seguro. Entonces, estamos trabajando sobre 2 variables, una que tiene que ver con que se pueda conseguir el combustible y otra, como bien lo plantea la Cámara de Transporte, que haya un precio que sea razonable, porque si no generamos esta especulación para que algún sector mayorista o algún sector pueda generar una renta mayor a un producto, y eso complica obviamente al sector productivo. Así que estamos a disposición desde el Ministerio para tomar cada una de las denuncias. Ha quedado comprometido también el secretario de Energía a atender cada uno de los casos puntuales, y como le digo, lo que hemos tenido es denuncias de dificultades para acceder al gasoil o tener que ir a buscar más de una estación de servicio, lo cual además genera un tiempo extra para cada empresario que no lo debería tener, pero sí no hemos tenido una denuncia de faltante, que de todas maneras creemos, como lo plantea la Cámara de Expendedores, que si esto llega a agravarse en los próximos meses puede darse,
y vamos a seguir peleando. Primero con YPF, que es la que tiene hoy por hoy el 60% del mercado, pero después trabajando con las otras petroleras para que no generen una sobrecarga sobre YPF y que pueda regularizarse el mercado del combustible en la provincia. Y obviamente esto también, como le digo, lo estamos peleando regionalmente porque no es una realidad solamente de la provincia de Jujuy, y por eso es que creo que también trabajarlo en conjunto de una manera transversal y con varios sectores políticos llama la atención desde Buenos Aires de que no es una cuestión de un partido o de una provincia, sino de una región. Sí. Hacemos una pausa y seguimos charlando. y 46, seguimos en una noche. Bueno, Silvia, decir lo que estábamos hablando fuera de las cámaras. Explícanos bien por qué le falta combustible a la República Argentina cuando tenemos en Vaca Muerta una de las reservas más grandes del mundo en petróleo, y por qué hoy no nos autoabastecemos de petróleo y por qué no nos quieren vender. Bueno, sabemos que Argentina importa el 30% del gasoil que se consume. Este 30% no se está importando en este momento. Los barcos en este momento están abasteciendo las zonas de mayores demandas que son en Europa, no están llegando a la Argentina. La Argentina sabía que se había presentado en una licitación y no ganó ni una licitación para la entrega de producto. Este producto está faltando y este es el producto que hoy estamos sintiendo todos los argentinos que no lo tenemos. No se hicieron las obras. Es inentendible que en Argentina no se hayan hecho las obras, que ser el segundo productor del mundo de gas y solo del pozo de Vaca Muerta usar el 5%. ¿Y por qué? Porque no se hicieron las obras de infraestructura. La obra de los gasoductos que estaban planteados en hacerse de hace tiempo, recién se licitaron ahora. El mes pasado creo que se licitó el gasoducto Néstor Kirchner, que es el que traería gas también acá al norte de Argentina. Nosotros no tenemos el gas en el centro del país, es de Vaca Muerta, el gas de Buenos Aires es de Vaca Muerta, mientras que nosotros nuestro gas es importado. Entonces, todas esas cosas que son estructurales en Argentina todavía no se hicieron. Me parece que no se hicieron las obras necesarias, no se adelantó a esta posibilidad del faltante de combustible y salir a licitar y ver, porque es prioridad, como dice el ministro, la producción es prioridad. ¿Cómo vamos a salir adelante si no tenemos el producto para poder conseguir generando los dólares para Argentina? Y bueno, en ese estado estamos en este momento. ¿Y la guerra de Ucrania y Rusia influyó también o no? Sí, la guerra también influyó. Todos los barcos se fueron hacia el norte, se fueron a hacer la provisión para las empresas que antes funcionaban solamente a gas, las empresas europeas que solamente funcionaban a gas y ahora están funcionando con combustible. O sea que la demanda ha crecido muchísimo, la oferta ha mermado del producto en el mundo y esto lo estamos sintiendo porque somos los últimos en la cola para recibirlo. Silvia, ¿y qué pasa con el resto de los combustibles? ¿Qué pasa con la nafta, por ejemplo? Con la nafta no hay tantos inconvenientes, con la nafta tenemos provisión, con la nafta hay. El problema es específicamente en este momento con el gasoil. Y vemos qué va a pasar en el invierno con el gas. Con el gas creo que también vamos a tener otros inconvenientes, pero bueno, no nos adelantemos, veamos qué es lo que pasa en unos días. Ministro, y hagamos más litio. Sí, bueno, creo que la agenda de la transformación de la movilidad va a permitir además generar que este tipo de demanda. Hoy tenemos una movilidad en el país y bueno, la matriz del transporte y todo depende hoy exclusivamente de los combustibles fósiles. Sí. Y creo que la transformación que se plantea a través de la mesa de litio y trabajar esto que recién lo decía Silvia y es clave,
La mesa de litio está prevista y se piensan obras de infraestructura para los próximos 15 años, porque de esto se trata. Si tenemos Vaca Muerta, que tenemos conocimiento hace más de 20 años y hoy recién estamos haciendo el gasoducto, cuando ya estamos en operaciones, es cuando verdaderamente perdemos mucho tiempo estratégico en el desarrollo, porque todo el que trabaja en la producción, todo el que es empresario sabe que hay tiempos y que los tiempos son muy importantes a la hora de desarrollar inversiones estratégicas. Por eso constituir una mesa de litio cuando ya hay ley de electromovilidad y cuando ya se está explotando el 100% del litio es fuera de tiempo. Hay que planificar las cosas previamente y eso es un poco lo que queremos trabajar desde la provincia. Y no solamente el litio, que creo que es la gran oportunidad que tenemos para devolverle igualdad a nuestra puna, sino también lo que hablábamos anteriormente, desarrollar una economía de biocombustibles. Es una oportunidad perdida en Argentina que en Brasil genera muchísima renta, que genera muchísimos puestos de trabajo, que ha transformado los ingenios azucareros de Brasil en productores de biocombustibles. Y creo que si nosotros logramos diversificar la matriz de la energía que mueve nuestros vehículos... Hay que hablar de los biocombustibles, es decir, ¿cuánto nos permiten ahora mezclar? Hoy el corte está en el 9, había llegado al 12, y para que tenga una idea, en Brasil es el 27%. ¿Y por qué no hacemos lo que hacen los brasileños? Es fácil, claro. Porque hay, lamentablemente, y eso es una lucha que viene dando yo creo que siempre el norte. Yo dije hay que copiar, es decir, lo que hacen bien otros hay que hacerlo acá. Y si uno sale de depender exclusivamente de la matriz de los combustibles fósiles y tuviera motores flex y tuviera lo que hace es porque a mí me dicen que es YPF el que se opone a que tengamos mayor posibilidad de mezcla, ¿o no? Mire, una de las cosas más insólitas por ahí que he escuchado como argumento en contra fue de ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles, que decía que los motores que entraban a la Argentina, que se producen en Brasil, acá en Argentina resisten hasta un 12 o un 15%, pero en Brasil resisten un 27%. Y la mayoría de los motores que están dentro de los vehículos argentinos se fabrican en Brasil, y ahí es cuando uno se da cuenta que existe una cierta presión, un cierto lobby de algunos sectores petroleros para evitar esta ampliación. Ahora creo que la zona centro lo sufre con la soja hoy, nosotros lo sufrimos con la caña y con el maíz. Digo, hay que también trabajar para diversificar la energía, porque la energía es clave en el desarrollo de toda economía. Fíjese que cuando cayó la actividad económica por la pandemia, el petróleo llegó a tocar precios negativos, porque todo crecimiento económico genera crecimiento en la demanda energética. Mientras más diversificada está la oferta energética, ya sea en los combustibles o ya sea en la energía renovable, en la energía térmica, genera más oportunidades para el desarrollo de la economía, y por eso es tan importante pensar el litio para los próximos 15 años, pero también animarse a pensar y dar un debate para que los biocombustibles también tengan su cuota y desarrollemos la industria cañera, la industria del maíz, y permitamos que la economía tenga más opciones y el empresario tenga más opciones a la hora de tomar decisiones en su empresa. Silvia, te veía asentir con mucha fe esto de cambiar los porcentajes. Sí, totalmente. Es más, no entendí por qué en algún momento lo bajaron. Porque nosotros había mayor porcentaje y no hubo ni una queja, el producto tenía calidad, y ahora de repente, y por una decisión del gobierno nacional, se bajó el porcentaje. Como dijo el ministro, el doctor, algún lobby empresarial, alguien que no le conviene, pero muy simple. Estamos locos porque... Totalmente. Tenemos la materia prima para hacer biocombustible. Brasil, me decís, el corte es el 27%. Aunque acá sea el 15, el 16%, estamos solucionando un montón de cosas. Totalmente. Aparte le da al productor primario le da otra opción, porque cuando un commodity baja mucho un precio, si lo puede volcar a la industria del bio, puede tener una opción de dónde calzarlo. Cuando tiene un productor que tiene una sola salida, que es la venta del producto como commodity, si ese precio se viene abajo, le está pasando a Tucumán con el limón, por ejemplo, con el jugo de limón, que hoy no tiene precio, y hay productores en Tucumán que directamente no están ni levantando la cosecha. Digo, para poner ejemplos de que si uno a un productor primario le puede dar una opción de distintas industrializaciones o de la venta
del producto directamente, también genera un buen impacto sobre el productor primario. Entonces, abastece el productor primario, abastece la industria y abastece un mercado energético. Creo que es el saldo totalmente positivo, porque se genera empleo y se le genera a los empresarios oportunidades, que es, creo yo, lo que necesita un empresario en Argentina, que formamos grandes empresarios, porque la verdad con los cambios de reglas de juego, los empresarios toman muchas decisiones, muchas veces con mucha incertidumbre que en otros lugares, pero creo que también ha llegado un tiempo, como lo planteaban, y creo que por eso se ha conformado el Norte Grande, de empezar a pensar un poco estratégico a 10, a 15 y no dejarnos matar por la coyuntura, que en definitiva es lo que nos está pasando y lo que nos viene pasando en el último tiempo. Tenemos que pensar el Jujuy que queremos a los próximos 15, 20 años y empezar a trabajar hoy para que no tengamos las sorpresas dentro de 15 o 20 años. Y esto también va a influir en el combustible que usan los aviones. ¿Qué combustible usan los aviones? Son especiales los combustibles. Especiales. Son especiales. Son de Eso más no hay, octanaje, no en escasez. el mercado. Eso tengo que comprarlo afuera. No, yo creo que lo lo produce producimos YPF, sí lo produce YPF, pero tiene mayor octanaje, o sea, son distintos que los que se comercializan en el mercado. Bien, esta es la situación que se presenta. Faltante de gasoil, pero la posibilidad de poder salir adelante, la crisis perfecta. La crisis perfecta. No, y el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Ocurre, ¿no es cierto? Lo que ocurre en Argentina, es decir, están cercanas a las soluciones, pero nadie quiere agarrar el toro por las astas. Y esto realmente es grave. Y bueno, ¿no es cierto? Nos bajonea bastante, ¿no? Totalmente. Bien. Porque nos hemos quedado callados todos. Sí. No, hay mucho para trabajar y entiendo también que estamos en un momento en donde nos exige tanto a la clase política como al sector privado la mayor responsabilidad para llevar esto adelante, pero creo que, como lo planteabas, necesitamos cambios estructurales para permitir generar trabajo, porque ha habido un modelo imperante de una economía un poco llevada adelante por los planes, y hoy la gente lo que está pidiendo es trabajo genuino, y creo que este tipo de cambios como los biocombustibles y demás generan esa oportunidad, generar trabajo en las economías regionales y dejar de depender tanto y de mirar tanto a Buenos Aires, que el porteño se queja de que nosotros los miramos y nosotros no queremos mirarlo más, queremos, como lo dice el gobernador, todas las provincias son viables, necesitamos darle las herramientas a los empresarios legales, la seguridad jurídica y la infraestructura para que podamos seguir creciendo. Y un ejemplo ha sido Jujuy, que los datos tanto de empleo y demás se han modificado y tenemos datos mejores que en otros lugares y en otras regiones, y tiene que ver con estimular la actividad privada, desde el plan de escuelas hasta lo que tiene que ver con el litio y todo el desarrollo que se viene haciendo, porque creemos que si se generan reglas de juegos claras y se acompaña al sector privado, solo se da la generación de empleo. Ya estamos llegando al final. Silvia, ¿qué le decimos a los jujeños? ¿Qué le decimos a los jujeños? Que van a tener que seguir teniendo paciencia con el faltante de combustible, que nosotros tenemos la esperanza de que esto cambie, de que esto mejore, de que realmente empecemos a trabajar más tranquilo, como dice, porque es muy difícil ser empresario en Argentina, es muy difícil, es muy más difícil mantener una empresa, es muy difícil mantener los puestos de trabajo, con esta regla de juego que no la cambian todos los días. Así que bueno, tenemos esperanza de que empecemos a planificar, como decía el ministro, en Argentina a más largo plazo, que no sea resolver los problemas de mañana, que no sea solamente resolver el faltante del 30%, sino que pensemos en una Argentina con futuro, pensando en qué es lo que va a pasar dentro de 15 años, tal cual como lo decía. A mí me parece que esa es la visión que tenemos que cambiar. Enrique. Y bueno, nosotros en nuestros sectores estamos mirando cómo subsistimos mañana, digamos, las empresas de transporte, estamos con problemas
mucho más serio que todo esto, que no está la solución en nuestras manos. Y nada, que la sociedad nos aguante un poco, porque sabemos que los servicios no son lo que queremos dar con vehículos nuevos, pero bueno, es el momento y vos nada, que nos siga bancando el jujeño, viajando, no como queremos con vehículos, pero bueno, qué sé yo, el día a día, el transporte estamos en el día a día. Estamos más complicados que muchas de las otras actividades. Y bueno, y pedirle a las autoridades que se acuerden, veamos tarifas, compensaciones. Estamos complicados el transporte. Cayeron un par de empresas y me parece que se van a caer varios más si seguimos así. Ministro, para terminar. Bueno, en primer lugar, agradecerle la invitación, recordar esto que había planteado en el medio de la charla, tanto con tema gasoil como tema de gas, por cualquiera de las redes del Ministerio o a través presencialmente para cualquier demanda que tengamos pendiente, ya sea porque no hayan contractualizado alguna empresa el tema del abastecimiento del gas o estos cuando se plantee el faltante de gasoil. Estamos disponibles, hemos hecho el vínculo con la Secretaría de Energía por pedido del gobernador para que cada empresario o emprendedor que tenga algún problema poder puntualizarlo y llevarlo a conocimiento del Gobierno Nacional. Sabemos que no es un momento fácil de la economía, eso lo hablábamos recién con el tema de las importaciones y de determinadas cuestiones que están complicando a los sectores industriales, muchos sectores de servicio, pero también sabemos de que hoy hay una agenda muy fuerte que impulsa el gobernador de plantear este tipo de injusticias que tienen que ver con los distintos costos y bueno, a seguir trabajando. Nosotros tenemos la firme tarea de acompañar al sector privado, de escucharlo, de tratar de generar políticas que tengan justamente que ver con lo que el sector privado plantea y obviamente en este sentido también invitar a todos los empresarios y emprendedores a acercarse al Ministerio, que más allá de esto que planteamos recién y estos temas coyunturales, tenemos muchas herramientas para poder potenciar y ayudar a los emprendimientos. Bien, a los tres muchísimas gracias. Gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Nos vamos al corte, ya volvemos.